¿Cómo identificar cuál conflicto está activo detrás de la artrosis de rodilla? Uno, si el dolor es al doblar la rodilla, hay un conflicto de orgullo o resistencia. Cuesta flexibilizarse ante la vida. 2. Si duele al estirarla o al ponerse de pie, el conflicto es de sumisión o sobrecarga. Cuesta sostenerse en pie por uno mismo. Y 3. Si el dolor aparece al caminar o al subir, bajar escaleras, el conflicto de dirección es vital. Hay como un sentimiento de avanzar, produce miedo o contradicción. Y 4. Si afecta ambas rodillas o hay varios familiares con artrosis, hay un conflicto transgeneracional, patrón repetido de rigidez o sometimiento familiar. Veamos los conflictos emocionales subyacentes principales para la artrosis de rodilla. Empecemos. Uno. Conflicto de sumisión o exceso de carga. Cuando hay sumisión en conflicto, corresponde más a la artrosis posterior o femorotibial, bilateral, en la que el desgaste se concentra en la parte posterior y central de la rodilla, a veces en ambas. Este es el patrón más común. La persona cede demasiado y aguanta más de lo que le corresponde por miedo a las consecuencias de aflojar. El cuerpo se convierte en una estructura de soporte constante, una rodilla que se mantiene en pie por obligación. La cuestión, siempre lo digo, no es ceder ante una obligación, sino cómo se cede. Lo que enferma no es el acto de rendirse o adaptarse, sino la incoherencia interna que queda cuando uno cede negando su propio deseo y eso le genera conflicto. Hay personas para quienes la sumisión no supone conflicto, porque lo hacen desde un lugar servicial, amoroso o en paz consigo mismas. Pero en otros casos, la sumisión se vive desde la contradicción. Se desea una cosa, pero se hace otra, y ahí nace el resentimiento oculto. ¿De acuerdo? Ahí nace ese dolor, la sensación de sacrificio forzado o la queja que desgasta por dentro. Así que este perfil suele sentir culpa o necesidad de justificar su descanso. Se repite bastante en cuidadores, madres, hijas mayores, trabajadores incansables, personas que sienten que no deben defenderse porque hubo impactos primarios con la autoridad y el deber, y no se oponen a la obligación, sino que la siguen aunque con queja y resentir. Además, en actitud suelen aparentar de fuerte carácter, de que ellos pueden y no soltarán su dinámica de debo hacerlo. Veamos los dos dolores físicos más comunes por sumisión en esta artrosis. El dolor al estirar la rodilla, ponerse de pie, subir desde cuclillas, mantener postura recta. Es el momento en que la rodilla pasa del ceder al sostener. En el conflicto de sumisión, el cuerpo siente el esfuerzo de volver a sostener lo que ya no quiere sostener. Biológicamente, al extenderse los músculos posteriores del muslo y los ligamentos posteriores tiran con más fuerza. Si están sobrecargados o fatigados, el movimiento genera dolor. Emocionalmente simboliza que ya no puedo sostener más esta carga, pero sigo haciéndolo. Hay un dolor al ponerse de pie, dolor por tener que volver a cumplir. Al levantarse de una silla, estirar las piernas o permanecer de pie mucho rato, se nota el dolor. Porque hay un me cuesta sostener todo esto. No quiero. Ahora veamos cuando el dolor o cansancio es al estar de pie mucho tiempo. ¿Vale? Aquí la rodilla extendida se puede mantener demasiado tiempo, pero genera tensión isométrica. El cuerpo expresa el mismo patrón, aguantar sin descanso, permanecer firme, aunque me duela.
¿de acuerdo? Biológicamente disminuye la irrigación, se acumula ácido láctico y la articulación se seca. Aquí hay un movimiento clave, estar de pie sin moverse o cargar peso. La zona más afectada son ambas rodillas y también la lumbar baja. Y aquí hay un mensaje, el simbólico, el emocional, y es: me esfuerzo en sostener constantemente a otros, pero no me sostengo a mí, no me permito el descanso. ¿De acuerdo? ¿Qué aprendizaje hay por conflicto de sumisión? Diferenciar servicio de sacrificio, pedir ayuda sin culpa, autorizar el descanso y la delegación. Y luego, el sentimiento de pertenencia, identidad, sería el siguiente. Suelo definirme como el que sostiene. ¿De acuerdo? Y eso hay que transformarlo, porque hay una creencia de que si no cargo, siento que pierdo valor, pertenencia. Sanar el rol es importante, decir, pertenezco aunque descanse y pueda distribuir cargas, delegar. ¿De acuerdo? Es unir la pertenencia al descanso, la pertenencia a la capacidad de pedir ayuda a otros. 2. Veamos ahora el conflicto de orgullo o intransigencia. Este patrón se asocia con la artrosis patelofemoral, que afecta la parte anterior de la rodilla, la rótula y el tendón del cuádriceps. Es la rodilla que se resiste a doblarse, es al revés. ¿De acuerdo? Aquí el problema no es ceder demasiado, sino no saber ceder cuando la vida lo pide. La rodilla necesita flexión para funcionar, pero el orgullo la mantiene rígida. Son personas que confunden rendirse con humillarse y que prefieren soportar una negativa hacia la postura del otro antes que doblarse. Suelen haber traumas de humillación y el orgullo es la protección inconsciente ante una herida emocional no sanada. Tienen que llevar el control, porque para ellos o ellas perder el control significa riesgo de perder dignidad debido a esas heridas no sanadas del todo. Este conflicto suele verse en personas autosuficientes y exigentes que crecieron en entornos donde ceder se consideraba debilidad, o en el polo opuesto, en quienes rechazaron a la persona que cedía demasiado, porque ella, esa persona, se llevaba el mérito y el amor, y nosotros no. En ese caso, el inconsciente asocia ceder con injusticia y pérdida de amor. Si cedo, me vuelvo como quien rechacé. Si cedo, pierdo. Por eso aparece una alergia al ceder. No solo orgullo, es un reflejo de esa anterior privación afectiva. Importa ser muy precisos en esto. No todas las resistencias a ceder tienen el mismo origen. En algunos será miedo a la debilidad, en otros será rabia hacia quien obtuvo amor cediendo. Imagina que tu hermana, por ejemplo, al ceder y adaptarse recibía el amor que a ti te faltaba. Cada vez que ella se amoldaba, era mirada, aprobada, querida. Y tú, que quizá tenías un carácter más firme o una necesidad de ser vista por tu autenticidad, te quedabas sin ese mismo amor. Desde entonces, tu inconsciente asocia el acto de ceder con una injusticia. Si cedo, estoy perdiendo. Si cedo, otro recibe lo que me pertenece. Aun sin darte cuenta, rechazas en ti lo que rechazaste en ella. Rechazas el ceder porque lo asocias con humillación, con pérdida de valor o con amor robado. ¿De acuerdo? Hay que identificar muy bien cada caso. Aquí, cuando hay el orgullo y la intransigencia, suele doler al flexionar la rodilla. Se manifiesta más al subir escaleras, agacharse, sentarse. Es el momento en el que el cuerpo se dobla, ¿de acuerdo? El aprendizaje de este segundo conflicto, redefinir flexión, que no es igual a humillación. Doblarse también es inteligencia corporal, emocional. Entonces, practicar la rendición consciente, elegir
Elegir qué batallas, cómo lo vives, porque la rendición se vive como una batalla, pero no todas las rendiciones tienen que ser una batalla del ego. Así que también es importante convertir el control en una confianza, en poder abrirnos. Y el tema de aquí de la pertenencia, hay un sentimiento de que pertenezco si me mantengo firme, o ceder me hace sentir que pierdo identidad. Y la nueva identidad a integrar es que la persona que elige cuándo ceder y cuándo sostener, sin conflicto ni percepción de amenaza al hacerlo. Veamos ahora otro tipo de conflicto en la artrosis, el avance forzado. Aquí se manifiesta más en la artrosis lateral de rodilla. Se da cuando el desgaste del cartílago no ocurre en toda la articulación, sino más en uno de los lados, interno o externo. Los músculos del muslo, especialmente el tensor de la fascia lata y el bíceps femoral, se tensan de manera asimétrica. Esa tensión tira del fémur hacia afuera, alterando el eje de la pierna. El resultado es que se desiguala el cartílago lateral, que con los años se va desgastando más que el resto. En palabras psicosomáticas, el cuerpo avanza torcido y esa desviación repetida erosiona el lado que más soporta la carga. El mensaje interior es: estoy avanzando, pero en una dirección que no es mía. El cuerpo sigue caminando, pero no alineado con el deseo profundo. Los músculos empujan hacia adelante, mientras la conciencia del yo empuja hacia otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces, el conflicto de avance forzado es una lealtad al movimiento impuesto. Seguir, adaptarse, mantenerse funcional, aunque desde dentro pidamos otra cosa, detenernos, cambiar el rumbo. ¿De acuerdo? Frases internas típicas que surgen aquí. Sigo porque tengo que hacerlo, no puedo detenerme ahora, tengo que cumplir, aunque no me apetezca, no quiero ir por ahí, pero es lo que toca. Y si afecta más a la rodilla derecha, el avance forzado es en temas de acción, deber, autoridad o trabajo. Si afecta más a la izquierda, el avance forzado en lealtades afectivas o familiares. ¿Cuándo duele más la artrosis lateral de rodilla? Al caminar en línea recta o al estar mucho tiempo de pie. Es un dolor que aumenta con el movimiento prolongado, no tanto con gestos bruscos, y refleja el avanzar de manera continuada en una dirección que no desea, seguir por seguir. Otra manera en la que duele esta artrosis, al girar ligeramente el pie o la pierna hacia afuera, hay una rotación externa. Al girar hacia afuera, el comportamiento lateral se comprime más y el menisco externo y el cartílago, ya desgastado, se presiona. Aquí simboliza el intento de salirse del camino impuesto, de torcer el rumbo, pero hay una resistencia, hay como una lucha interior. Y al bajar escaleras o pendientes, el peso del cuerpo cae hacia adelante, hacia afuera, y el fémur y la tibia se deslizan con mayor presión lateral. Y aquí el aprendizaje en este tercer conflicto de avance forzado es recuperar la alineación interna, el propósito, la dirección. Pasar de cumplir a consentir, decir sí de verdad o no con respeto. Y ajustar la marcha, menos prisa, más coherencia con uno mismo. Y el tema de la pertenencia es que aquí hay un sentimiento de cumplir. Soy válido si obedezco. ¿De acuerdo? Entonces el cambio para obtener tu pertenencia sana es valgo por quien soy, no por la vía que recorro o que otros esperan. ¿De acuerdo? Y veamos ahora el cuarto conflicto de la artrosis de rodilla, que es el conflicto de dirección o camino vital. Aquí suele ser artrosis medial interna. Desde lo emocional, aquí se manifiesta la duda profunda ante el cambio. La persona no quiere seguir por donde va, pero tampoco se atreve a tomar otro camino. Vive atrapada entre dos direcciones, lo que se espera de ella
y lo que verdaderamente desea. Siento que mi vida va por un camino que ya no es mío. Si giro, temo equivocarme o decepcionar. No puedo parar, pero tampoco quiero seguir así. No es como el conflicto de avance forzado, que es más por obligación o sumisión. Aquí hay la duda, la inseguridad, la culpa, la confusión, un miedo a equivocarme, a perder una estructura. ¿De acuerdo? ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? Dolor en la cara interna de la rodilla. Dolor o fricción al girar el pie hacia adentro o al pivotar. Dolor al caminar en superficies irregulares o al iniciar el movimiento. Siempre hay una sensación de inseguridad al apoyar el peso. Un sentimiento que no sé dónde pongo el pie. Y el aprendizaje aquí, para este tipo de artrosis, es autorizar el cambio de rumbo sin culpa. Pasar del camino correcto al camino que pide el interior, el camino verdadero, el que nace de uno. Y decidir con criterios propios y tiempos sostenibles, claro. Aquí el tema de la pertenencia es que hay una pertenencia basada en no decepcionar. Me siento válido si no decepciono. Y la nueva identidad, el nuevo sentimiento de pertenencia tendría que ser: pertenezco aunque elija mi ruta, honro al clan tomando mi lugar. ¿De acuerdo? Al tomar un camino diferente, no estoy abandonando. ¿De acuerdo? A veces el tema de no tomar decisiones siempre está asociado a algo, a algo. Entonces es encontrar ese algo. Veamos ahora también la herencia familiar de artrosis en rodillas, cuando en una familia se repite la artrosis de rodilla entre generaciones. El cuerpo está mostrando una historia sistémica de esas posturas heredadas, pero son posturas emocionales, son actitudes. Este tipo de herencia revela modelos de actitud como familias donde ceder y sacrificarse era sinónimo de amor, mujeres que aguantaron en silencio, sin poder moverse de su lugar, hombres que sostuvieron responsabilidades más allá de sus fuerzas sin pedir ayuda, sistemas donde doblarse era sobrevivir o donde mantenerse en pie era algo peligroso, realmente peligroso. En estos clanes, las rodillas simbolizan la forma en que cada generación gestiona el poder y la rendición. ¿De acuerdo? Si el modelo fue me someto para que no haya conflicto, pero hay conflicto en mí, los descendientes pueden vivir la misma rigidez física cada vez que la vida les pide dar un paso propio o alguien de autoridad que exige y se activa el patrón del sometimiento, el dolor, la memoria. Entonces, sanar esto es identificar y reconocer las actitudes subyacentes que lleva a ese estado y corregirlas desde el amor, desde la verdad del ser interior, más allá de los conceptos aprendidos del ego. ¿De acuerdo? No solo sanar es liberar una carga emocional, porque al fin y al cabo las emociones es un resultado, no una causa. Hay que ir a la causa, que es la creencia que sostiene que debo someterme, o la creencia que sostiene que no debo doblarme, que debo mantener mi orgullo. Eso son creencias, no tienen por qué ser verdades. ¿De acuerdo? Entonces la sanación es limpiar esa percepción y ampliar la conciencia. Siempre la sanación es una ampliación de conciencia, una revelación. Porque al fin y al cabo experimentamos nuestras creencias, manifestamos en el cuerpo emociones de vergüenza, culpa, tristeza reprimida, que no hemos querido ver, no hemos querido gestionar, que las hemos callado. ¿De acuerdo? Y en la rodilla, pues ya lo hemos dicho, esas emociones que por vergüenza, culpa, no las hemos gestionado ni cuestionado, son emociones de dolor, de sometimiento, de ceder, de orgullo, porque tengo miedo a ceder, tener un avance forzado en la vida cuando realmente hay una incoherencia hacia dónde quiero ir, o dudas,
quiero iniciar un rumbo, un nuevo camino, quiero impulsarme, pero tengo dudas. Es parte de las piernas, que es el caminar, el rumbo. Y igual que los tobillos también son inseguridades en el camino, la rodilla también, porque hay el impulso de sostener ese salto. Así que este es el tema de la artrosis de rodilla. Bendiciones y hasta el próximo capítulo.